Buen día, profesora Sonia. Hacemos entrega del proyecto como parcial final, componente relación microbiota-ambiente. El equipo de trabajo está conformado por Estefanía Cuta, Sebastián Vega, Nicole León y quien les habla, Valentina Alfonso, pertenecientes al grupo C y D. La estrategia que nuestro equipo de trabajo plantea para la recuperación del planeta Nova, una vez llamado planeta Tierra, en donde para devolver la vida necesitamos restablecer los ciclos biogeoquímicos y garantizar el reciclaje de energía, será la siguiente. Contamos con un terreno seco en donde hallamos un oasis que tras análisis microbiológico encontramos la presencia de algas como diatomeas que realizan el proceso de fotosíntesis oxigénica. Estas utilizan el agua como fuente de electrones para realizar reacción de reducción del CO2, de donde obtendremos fústulas de diatomeas fosilizadas con el fin de aplicarlas como fertilizante e insecticida en las nuevas tierras para cultivo. Al ser un producto natural es inocuo y no presenta riesgos para la salud o contaminación. Esta provee a su vez micronutrientes al suelo que son de gran importancia para el crecimiento de las plantas, pudiendo incrementar la fertilidad del suelo, actuando sinérgicamente con calcio y magnesio. Además, reduce la lixivización del fósforo, nitrógeno y potasio y favorece su absorción en las plantas. Bacterias verdes del género Chloroflexia son microorganismos aerobios facultativos no productores de oxígeno. Durante la fotosíntesis realizan fijación del carbono que es obtenido principalmente del metano. Tenemos también bacterias púrpuras del azufre que realizan fotosíntesis anoxigénica. Esto nos permite deducir que la fuente hídrica de donde fueron halladas corresponde a un ambiente meromíctico, en el que se presenta una estratificación química. Agua generalmente salina, un poco más densa en el fondo y menos densa por ser agua dulce más cerca de la superficie. El azufre producido en los sedimentos se difunde hacia arriba en las aguas inferiores anóxicas, y aquí las bacterias púrpuras del azufre pueden formar sus floraciones características en asociación con bacterias fototróficas verdes. La presencia de este oasis, que puede formarse gracias a un abastecimiento hídrico subterráneo, nos permite deducir que hay evidencia de un ciclo en donde el agua de las lluvias se almacena en pozos que se encuentran bajo las capas de arena a mucha profundidad y que ascienden a la superficie formando este recurso hídrico. Todo esto es posible gracias al sol, que calienta el agua existente, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua, y luego las corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que se condense y formen las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre la Tierra, las partículas de la nube colisionan, crecen y descienden en forma de precipitación que cae nuevamente sobre la Tierra en forma de escorrentía, que junto con el agua subterránea brota hacia la superficie y se acumula y almacena. Otra parte es absorbida por el suelo como infiltración, permaneciendo en algunas zonas en la superficie donde probablemente Eva haya encontrado la muestra de planta, pues es tomada por la raíz y transpirada para ser regresada a la atmósfera, y otra parte de esa agua infiltrada llega a las partes más profundas del suelo y vuelve a recargar este cuerpo de agua. Este proceso lo conocemos como el ciclo del agua. Recurso indispensable para el restablecimiento de la vida, definida como el crecimiento de las plantas características en estos oasis, denominada palma dactilera, que bajo sus hojas podrían establecerse plantas de albaricoque e higo para luego lograr huertas fértiles en verduras. Los frutos obtenidos en el oasis alimentarán a los murciélagos frugívoros, que utilizaremos como un recurso primeramente polinizador, pues es el único mamífero con vuelo verdadero y se registra que muchas de las plantas con fruto necesitan de esta para la dispersión de sus semillas. Adicionalmente, se adaptaría muy bien a la presencia humana y son excelentes controladores ecológicos de insectos que podrían atacar los cultivos. Otra característica importante es que su guano podría utilizarse como abono orgánico y fertilizante natural en la agricultura, porque está compuesto por fósforo, nitrógeno y potasio, unas sustancias altamente nutritivas para el correcto crecimiento de las plantas. Utilizaremos microorganismos descomponedores como recurso, pues son indispensables para convertir la materia orgánica en inorgánica. También transmiten energía y materia en diferentes ecosistemas y aprovechan los recursos biológicos, participando en el último eslabón de la cadena trófica. Para restablecer el ciclo del carbono y de esta manera mejorar y regular la temperatura de la Tierra, tenemos que tener en cuenta que vamos a comenzar con las bacterias anaerobias, que liberarán metano de forma constante. Teniendo en cuenta que en la atmósfera ya se han presentado algunas partículas de oxígeno, cuando éstas entren en contacto con las moléculas de metano y con la luz solar, el metano tiende a oxidarse. De esta manera vamos a tener una fuente de dióxido de carbono. Partiendo de aquí, encontraremos otras diferentes fuentes de carbono, como lo son: en la tierra vamos a encontrar carbón y los fósiles animales. En el agua encontraremos el carbono en forma de ácido carbónico.
Después de tener estas bases, las plantas, que serán polinizadas por los murciélagos, tomarán dicho carbono y realizarán la fotosíntesis para de esta manera llenar la atmósfera de más oxígeno, ayudando así a los animales a vivir, debido al proceso de respiración. En las noches, estas mismas plantas realizarán la respiración vegetal, lo cual aumentará un poco más los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Todo esto va a servir para regular la temperatura del planeta, y también todos estos factores ayudan a la productividad de todo tipo de vida en la Tierra. También, mientras tanto, en otros ambientes acuáticos, las bacterias y algas realizarán la fotosíntesis oxigénica, aportando gran parte del oxígeno que los seres vivos respiran, y de esta manera producirán CO2 para contribuir con el ciclo. Por otra parte, al momento en el que el metano se libera de las excretas de los animales que se encuentran en el planeta, este metano va a realizar el mismo proceso que mencionamos en el principio, el cual va a ser la oxidación al contacto con el oxígeno y con la luz solar, para de esta manera seguir este ciclo del carbono. Para restablecer el ciclo del nitrógeno necesitaremos un tipo de planta con capacidad de establecer fijación por simbiosis con las bacterias, pues son un recurso indispensable como fuente de nitrógeno orgánico para el suelo de características secas como el que presenta el planeta Nova, siendo un ecosistema seguramente limitado en este elemento. Por esta razón, la siembra de leguminosas como el nabo forrajero permitirá el restablecimiento de la materia orgánica formada por estos microorganismos, que se encontrarán en cantidades mínimas y que gracias a su actividad de descomposición y mineralización volverán a ser disponible el nitrógeno para las plantas, inmovilizando elementos en el suelo y evitando así que se generen procesos de pérdida de nitrógeno en este nuevo ecosistema. Una fuente de nitrógeno será obtenida de la descomposición del cuerpo del murciélago y la vaca una vez que mueran, y de las excretas del murciélago, ya que gracias a su habilidad voladora facilitará la fertilización natural del suelo, proporcionando condiciones favorables en el ambiente para estimular el crecimiento de microorganismos con genes que expresen la enzima nitrogenasa. Estos microorganismos tomarán estos compuestos nitrogenados proporcionados por los animales que se encontrarán en el suelo como producto de descomposición y serán degradados a compuestos más simples por los organismos que habitan el suelo, como las bacterias y los hongos descomponedores, que metabolizarán los compuestos y liberarán el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco en un proceso conocido como amonificación. Posteriormente, otro grupo de microorganismos en cuyas membranas se ubica la enzima amoníaco monooxigenasa oxidará el amoníaco hasta hidroxilamina, y a su vez esta será oxidada a nitrito mediante la acción de otra enzima llamada hidroxilamina oxidorreductasa, presente en el periplasma de estas bacterias en un proceso llamado nitrificación. Este, al ser un proceso generador de energía, será usado por las bacterias como fuente de energía primaria, y posteriormente otro grupo de bacterias oxidará este nitrito a nitrato empleando la enzima nitrito oxidorreductasa. Finalmente se da el proceso de desnitrificación, que es una forma de respiración anaerobia que devuelve el nitrógeno a la atmósfera, permitiendo poco a poco que éste sea acumulado aquí para ser usado como fuente del mismo y así completar el ciclo. Este proceso es llevado a cabo por bacterias desnitrificadoras que utilizan compuestos nitrogenados como aceptores de electrones en su respiración. El nabo forrajero tomará los compuestos nitrogenados y los fijará a través de las raíces por medio de los nódulos formados por simbiosis y fijación por medio de bacterias de vida libre, y lo usará para la síntesis de sus proteínas y ácidos nucleicos. Los animales como la vaca y el murciélago obtendrán su nitrógeno al comer las plantas. El metabolismo de los compuestos nitrogenados en los animales eliminará los compuestos nitrogenados que retornarán a la tierra o al agua, de donde podrán tomarlos de nuevo las plantas o ser metabolizados por diferentes organismos. En el ciclo del fósforo debemos de tener en cuenta varios de los componentes, como lo son el murciélago, la vaca con su microbiota y los microorganismos descomponedores, pues de ellos parte este ciclo, ya que en las heces de la vaca y el guano de los murciélagos encontramos grandes cantidades de fósforo. Ya en el suelo, los descomponedores actúan sobre los excrementos animales, produciendo fosfatos. Estos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales, y de estos a los animales que se alimentan de las plantas o de otros animales que los hayan obtenido. Para terminar, vamos a hablar sobre el ciclo del azufre. Iniciamos con las heces de la vaca y el guano de los murciélagos, que dará origen a abonos naturales que son ricos en sulfatos. Este va a ir directamente a los suelos, pero también a ríos y mares. Inicia el proceso de reducción del sulfato. Esto es una sal soluble, por lo que pueden ser utilizadas por las plantas, por lo que encontramos que la vaca, al alimentarse, va a tener este proceso de gran importancia. Aquí, como antes mencionamos, en el ciclo del nitrógeno entra en función las bacterias y los hongos descomponedores, que va a oxidar los sulfatos de los residuos de la vaca
y también del murciélago para llegar al sulfuro de hidrógeno. Este a su vez se va a convertir en dimetil sulfóxido y de esta manera llegar a ser dióxido de azufre atmosférico. Aquí es donde llega el sulfuro de hidrógeno y es donde va a actuar las bacterias verdes de género Chlorobium. Estas viven en condiciones estrictamente anaerobias, lo que se van a encontrar bajo la superficie del agua del oasis. Estas bacterias son bacilos inmóviles, cuyo metabolismo consiste en ser oxidantes fotolitótrofas anaerobias del azufre. Van a utilizar una cadena de transporte de electrones no cíclica para reducir el NAD y también van a actuar como donante de electrones que utilizan el sulfuro de hidrógeno para así llegar al azufre elemental y continuar sin problema alguno el ciclo. Esto es conocido como actividad sulfooxidante en condiciones anóxicas.